Hoy nos metemos de lleno en una situación, la verdad, bastante desconcertante, casi una trampa médica podríamos decir, que afecta a las personas con sensibilidad química múltiple, la SQM. A ver, pensemos en esto. Necesitas un medicamento para aliviar síntomas que son terriblemente molestos y de repente descubres que ese mismo medicamento pues contiene sustancias que pueden hacer que empeores. Una locura. Nos basamos en la información que encontramos en un vídeo que explica justamente esta contradicción y la hemos completado un poco con detalles más específicos sobre los conservantes que suelen llevar estos fármacos. Nuestro objetivo hoy es desgranar esta paradoja, entender bien qué pasa, qué sustancias concretas están implicadas y sobre todo ver qué alternativas o qué caminos podrían existir para la gente que se enfrenta a esto. Exacto. Es que es, en efecto, una contradicción médica muy profunda. Las personas con SQM, pues a menudo sufren síntomas muy debilitantes, problemas respiratorios, oculares, en la piel, incluso neurológicos, que necesitan tratamiento, claro. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los medicamentos que se diseñan para aliviar justo esos síntomas, pues llevan conservantes o excipientes, estas sustancias inactivas que acompañan al principio activo, ¿no? Para darle forma o estabilidad. Y resulta que actúan precisamente como irritantes químicos. Pueden, digamos, desencadenar o agravar las mismas reacciones que se supone que intentas tratar. Es un verdadero círculo vicioso. Vale, pues entremos entonces en el meollo de la cuestión. Las fuentes que hemos visto señalan que son precisamente los tratamientos para los síntomas más comunes de la SQM los que a menudo llevan estos conservantes problemáticos. Cuesta creer que el sistema esté planteado así, ¿verdad? Es una realidad compleja, sí. Si vemos ejemplos concretos que aparecen en nuestras fuentes, el patrón se ve bastante claro. Empecemos, si quieres, por los problemas oculares, que son muy frecuentes en SQM, sequedad, picor, irritación constante. Para esto, pues se suelen recetar gotas oftálmicas, los colirios de toda la vida, o tratamientos para cosas como el glaucoma. Pues bien, una gran mayoría de estos productos contienen cloruro de benzalconio. Se le conoce más como BAC. Es el conservante principal. ¿BAC, has dicho? Sí, BAC. Es muy eficaz para mantener el producto estéril, eso sí, pero también es un irritante conocido. Y ojo, que no es el único, ¿eh? A veces también encontramos otros como poliquat, tiomersal o diferentes tipos de parabenos. O fe que ya de entrada el tratamiento para la irritación del ojo puede llevar un irritante conocido. Vaya tela. ¿Y qué pasa con las vías respiratorias? Pienso en asma, broncoespasmos, que también son síntomas habituales. Pues ahí la situación es igual de paradójica o incluso más. Para el asma y el broncoespasmo se usan broncodilatadores, medicamentos inhalados, pero aquí hay que diferenciar un poco. Las soluciones líquidas, las que se usan en nebulizadores o en unos dispositivos que se llaman Respimat, esas a menudo contienen cloruro de benzalconio, el BAC. ¿Otra vez el BAC? Otra vez. Y aquí la paradoja es tremenda. Está demostrado que el BEC, cuando se inhala, puede inducir broncoespasmo y pitidos en el pecho, sobre todo en gente con asma o con hiperreactividad bronquial. O sea, que el conservante puede provocar justo el problema que el medicamento intenta solucionar. Es increíble. Y además del BEC, estas soluciones a veces también llevan sulfitos, que es otro grupo de conservantes que puede dar reacciones en personas sensibles. Eso es. Bueno, es realmente impactante que el componente que añaden para que el fármaco se conserve bien pueda desencadenar el propio ataque de asma. Es una contradicción que cuesta asimilar, la verdad. Y si nos vamos a la parte más alta, nariz, rinitis, congestión nasal, los sprays nasales son súper comunes. Exacto. Y tampoco se libran de esta historia los sprays nasales, tanto los que llevan corticoides para la inflamación crónica como los descongestionantes que se usan puntualmente, también suelen llevar conservantes. El cloruro de benzalconio, el BAC, vuelve a aparecer como sospechoso habitual. Pero es que además, en estos productos nasales es frecuente encontrar sulfitos, como el metabisulfito sódico, y también ácido benzoico o su sal, el benzoato sódico. Todos ellos son potenciales irritantes químicos para alguien con SQM. Pueden causar escozor, estornudos o incluso empeorar la congestión que intentas aliviar. Parece un campo minado, de verdad. Y mencionabas antes también problemas de piel, ¿no? Como dermatitis o la necesidad de usar antisépticos si hay heridas. Ahí también pasa lo mismo. Pues sí, se repite el patrón.
En cremas, lociones, pomadas, soluciones antisépticas, el cloruro de benzalconio se usa mucho, tanto por su capacidad para matar microbios como por su función de conservante. Y claro, a esto se suman muchas veces otros ingredientes, fragancias sintéticas, colorantes, otros excipientes, que también pueden ser problemáticos para pieles sensibles o reactivas, algo muy común en gente con SQM. Vale. Creo que el panorama queda bastante claro. Un montón de tratamientos de primera línea para síntomas clave de la SQM llevan sustancias, sobre todo el cloruro de benzalconio, pero también sulfitos, benzoatos, que pueden actuar como desencadenantes directos. Usas el medicamento porque lo necesitas, pero te estás exponiendo a un irritante químico. ¿Qué tipo de consecuencias concretas tiene esto para el paciente? Más allá de la frustración, que tiene que ser enorme, claro. Pues las fuentes describen varios niveles de impacto negativo. El más directo es lo que llamábamos antes empeoramiento local específico. El ejemplo del broncodilatador con BAK que provoca broncoespasmo es el caso perfecto. El tratamiento agrava, de forma inmediata y directa, el síntoma que quieres tratar. Sí, ese es el caso más claro y, supongo, el más peligroso también. Luego estaría lo que podríamos llamar un empeoramiento local, pero más general. Al usar un colirio con BAK, por ejemplo, en lugar de sentir alivio, la persona puede notar más ardor, más picor, enrojecimiento, o esa sensación de tener algo en el ojo que no se va, que se hace crónico. Y lo mismo con un spray nasal. Puede causar una irritación continua en la mucosa. A veces, fíjate, esto puede llevar incluso a usar demasiado el producto, no por su efecto bueno, sino por la irritación que causa al intentar dejarlo, como un efecto rebote provocado por el conservante. Vaya, qué complicado. O sea, no solo no ayuda, sino que puede crear un problema añadido justo ahí donde lo aplicas. Y el tercer nivel de impacto, que puede ser el más incapacitante de todos, es la reacción sistémica. Aquí es donde la SQM muestra toda su complejidad. La exposición al conservante irritante a través del medicamento, aunque sea local, en el ojo, la nariz, el pulmón, la piel, puede desencadenar una respuesta generalizada en todo el organismo. Hablamos de que aparezcan o se intensifiquen síntomas típicos de la SQM como una fatiga extrema, inexplicable, dolores de cabeza o migrañas, náuseas, mareos o esa famosa niebla mental que dificulta concentrarse y pensar con claridad. Si pasa esto, claro, cualquier posible beneficio del principio activo del medicamento queda totalmente anulado por el malestar general que provoca el excipiente. Entiendo. Claro, si el remedio te deja funcionalmente peor en general, aunque te alivie un poquito el síntoma local, pues la balanza no compensa para nada. Es una situación muy limitante. Ahora bien, mencionaste antes una diferencia importante sobre los inhaladores. Parece que no todos son iguales en esto y que hay una vía que podría ser más segura. ¿Podemos aclarar eso un poco? Efectivamente, y es un punto clave que la información complementaria destaca, sí. Hay una distinción importante que depende del tipo de dispositivo inhalador. Mientras que las soluciones líquidas, las que se usan para nebulizar o en sistemas tipo Respimat, suelen llevar BAK o sulfitos, como comentamos. Los inhaladores de polvo seco, esos en los que inhalas un polvillo fino directamente, y la gran mayoría de los inhaladores presurizados de dosis medida, los típicos aerosoles, los puffs que liberas al presionar, esos generalmente no contienen estos conservantes problemáticos. Ah, eso es una noticia importante dentro de este panorama. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué unos sí y otros no? Pues la razón principal es que las fórmulas en polvo seco no necesitan conservantes para mantenerse estables y sin contaminación de microbios. Es el propio estado sólido. Y los aerosoles presurizados, aunque llevan propelentes y otros excipientes, la propia naturaleza de la fórmula y el envase a presión suele hacer que no sea necesario usar conservantes como el BAK. Esta diferencia es vital, ¿eh? Para un paciente con SQM y asma, por ejemplo, poder elegir un tratamiento en formato de polvo seco o aerosol presurizado estándar podría significar recibir el broncodilatador que necesita sin exponerse al BAK o a los sulfitos de las soluciones para nebulizar. Es una vía terapéutica que hay que explorar activamente con el médico, claro. Entendido. Entonces, dentro del laberinto de los tratamientos respiratorios, parece que hay una puerta de salida si se elige el dispositivo correcto. Es un dato muy práctico, la verdad. Sin embargo, el problema de la exposición a estas sustancias no se limita solo a los medicamentos, ¿verdad? Las fuentes hablan de una carga tóxica total o exposición total. Esto me sugiere que el cloruro de benzalconio y compañía andan por más sitios. Así es. Y aquí entramos en un concepto que es clave para entender la SQM.
La sobrecarga química. Las personas con esta condición a menudo reaccionan a niveles muy bajos de sustancias químicas que para la mayoría de la gente son inocuas. Esto se debe, en parte, a que su sistema ya está lidiando con una exposición constante a múltiples químicos en su día a día, y el cloruro de benzalconio es un ejemplo perfecto de esto, de lo ubicuo que puede ser. ¿Dónde más nos lo encontramos habitualmente, aparte de en los fármacos que has mencionado? Pues está por todas partes, casi literalmente. Es un ingrediente súper común en productos de limpieza y desinfección del hogar, limpiadores multiusos, desinfectantes para superficies, sprays antibacterianos, incluso en algunos detergentes para la ropa. También es muy frecuente en productos de cosmética y cuidado personal. Lo podemos encontrar en champús, acondicionadores, geles de baño, desodorantes y muy habitualmente en toallitas húmedas. Las de bebés, las desmaquillantes, las de higiene íntima, muchas llevan BAK. Y además, no podemos olvidar otros irritantes comunes, como las fragancias sintéticas, que están omnipresentes, perfumes, ambientadores, suavizantes para la ropa, y en muchísimos de los propios productos de limpieza y cosmética. O sea que incluso antes de abrir la caja de un medicamento, el organismo de una persona con SQM ya podría estar, digamos, procesando o reaccionando a estas mismas sustancias que están en su casa, en su trabajo. Exactamente. Se piensa que esta exposición crónica y múltiple puede mantener el sistema inmunitario y el sistema nervioso en un estado de hipersensibilidad crónica, como si estuvieran constantemente en guardia, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando a toda esa carga ambiental le sumas la necesidad de usar un medicamento que contiene el mismo tipo de químico irritante, sea BAK, sulfitos, benzoatos, fragancias, lo que sea, pues se puede superar el umbral de tolerancia del organismo. Es como añadir la gota que colma el vaso. El cuerpo ya no tiene capacidad para metabolizar, para detoxificar o simplemente para tolerar esa dosis adicional, aunque sea pequeña. Entiendo la analogía, sí, la del vaso que rebosa. Esto pone el problema del conservante en el medicamento en una perspectiva mucho más amplia. No es un incidente aislado, es una carga extra sobre un sistema que ya está estresado de por sí. Precisamente, y esto subraya la importancia de no mirar solo el medicamento de forma aislada, sino de considerar el contexto global de exposición química del paciente. La reacción adversa al conservante del fármaco puede ser en realidad la manifestación visible de una sobrecarga que ya existía. Entonces, ante este panorama tan complejo, ¿qué caminos se pueden seguir? ¿Cómo se puede intentar romper este círculo vicioso de necesitar tratamiento, pero reaccionar a sus componentes? ¿Qué proponen las fuentes como soluciones? Pues las estrategias que se perfilan se centran, lógicamente, en minimizar la exposición a estos químicos problemáticos, tanto en los medicamentos como en el entorno. La primera línea de acción y la más directa es buscar activamente formulaciones sin conservantes. Esto implica preguntar específicamente por medicamentos que vengan en envases monodosis. Piensa en las típicas ampollitas individuales de lágrimas artificiales o de suero fisiológico. Como son de un solo uso, pues no necesitan conservantes. Ese formato monodosis parece ideal, sí, aunque supongo que no siempre estará disponible para todos los medicamentos, o igual es más caro, ¿no? Cierto. No siempre es una opción viable o disponible, pero hay otra alternativa tecnológica. Buscar envases multidosis especiales. Estos llevan unos sistemas de filtrado o unas válvulas que impiden que entren microbios. Así mantienen la esterilidad del contenido sin necesidad de añadir conservantes químicos como el BAK. Estos sistemas existen para algunos colirios y también para soluciones nasales o para nebulizar. Requiere investigar un poco y preguntar al farmacéutico o al médico por estas opciones sin conservantes añadidos. Hay que preguntar por ellas. Vale. O sea, explorar activamente las opciones sin conservantes, ya sea en monodosis o con estos envases especiales. ¿Y qué más se puede hacer si estas opciones no existen para un medicamento concreto que se necesita sí o sí? La segunda vía es la formulación magistral personalizada. Esto significa recurrir a una farmacia especializada que tenga capacidad y conocimientos para preparar el medicamento a medida. El farmacéutico puede coger el principio activo puro y formularlo usando una cantidad mínima de excipientes, elegidos por ser lo más neutros e inertes posible, basándose en lo que se sepa que el paciente tolera.
Es un proceso más artesanal y requiere una colaboración muy estrecha entre el médico, el paciente y el farmacéutico, pero a veces puede ser la única solución para poder administrar ciertos fármacos que son esenciales. Una solución a medida, literalmente. Eso suena prometedor, pero también entiendo que será laborioso y que dependerá de encontrar a los profesionales adecuados, claro. Sin duda. Requiere un esfuerzo adicional. Y la tercera estrategia, que es complementaria y que aborda lo de la carga total que decíamos, es lo que las fuentes llaman higiene ambiental drástica. Y no se trata solo de limpiar más, sino de hacer una revisión consciente y reducir sistemáticamente la exposición a químicos en casa y en el trabajo. Esto significa eliminar o sustituir productos de limpieza convencionales por alternativas más sencillas y sin fragancias, vinagre, bicarbonato, usar cosméticos y productos de higiene personal sin perfumes ni conservantes controvertidos, evitar ambientadores, velas perfumadas, todo eso. El objetivo es bajar ese ruido químico de fondo para que el organismo tenga más capacidad de tolerar exposiciones que sean inevitables, como podría ser un medicamento necesario. Tiene todo el sentido del mundo. Es un enfoque doble, buscar la medicación más limpia posible y al mismo tiempo limpiar el entorno para reducir la carga de base sobre el sistema. Correcto. Y todo este escenario, pone de manifiesto una necesidad bastante urgente, la verdad. Por un lado, que la industria farmacéutica investigue y desarrolle activamente más formulaciones sin conservantes problemáticos o con alternativas que se toleren mejor, sobre todo para medicamentos que se usan de forma crónica o que van destinados a poblaciones sensibles. Crear estas formulaciones, especialmente en envases multidosis, tiene sus desafíos técnicos de estabilidad y esterilidad, pero es un área de mejora necesaria. Y por otro lado, también es crucial que los profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, sean conscientes de esta problemática, para poder informar bien a los pacientes y ayudarles a encontrar las opciones más seguras que estén disponibles. Difícil encrucijada en la que se encuentran las personas con sensibilidad química múltiple. Esa necesidad imperiosa de tratar sus síntomas frente al riesgo real de que los propios conservantes y excipientes de los medicamentos, con el cloruro de benzalconio como ejemplo recurrente pero no el único, provoquen un empeoramiento. Y hemos visto que la solución no pasa solo por el fármaco en sí, sino por entender y gestionar esa carga química total. Exactamente. Hemos desglosado cómo un componente que parece secundario, un simple conservante añadido por razones técnicas, puede convertirse en el principal obstáculo para el tratamiento en personas que están sensibilizadas. Y hemos explorado las vías para intentar sortear este obstáculo, buscar formulaciones sin conservantes, recurrir a la personalización de la farmacia magistral y, muy importante, abordar la reducción de la exposición química ambiental de forma global. Un panorama complejo, desde luego, pero con algunas estrategias claras que se pueden seguir. Sí, y quizás, como reflexión final que se deriva un poco de todo esto, podríamos plantear una pregunta que va incluso más allá de la sensibilidad química múltiple. Este problema nos obliga a cuestionarnos. ¿Conocemos realmente a fondo el impacto a largo plazo de todos los excipientes que se añaden a los medicamentos y que consideramos inertes? ¿Qué efectos acumulativos, quizás sutiles, podrían tener estos aditivos que millones de personas consumen a diario, a veces durante años, en colirios, sprays nasales, cremas, inhaladores, pastillas? Quizás deberíamos prestar más atención no solo al principio activo, sino a todo lo que lo acompaña, incluso en la población general. Es un campo donde probablemente aún queda mucho por investigar y por comprender. Una reflexión final muy pertinente, la verdad, y que sin duda invita a darle una vuelta. Esperamos que este análisis detallado haya servido para arrojar un poco de luz sobre esta difícil realidad y las posibles vías de manejo. ¡Hasta la próxima!